Amén. Buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga. ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Sí sabe por qué digo cómo amanecen, no? ¿Por qué? No, por la costumbre de predicar los domingos. Es así más fácil. Entonces uno ya queda como mecanizado que, ¿cómo amanecen? No. ¿Cómo les va? Más bien es cómo están acabando el día. ¿Bien? Bueno, me alegra verle, me alegra saludarle. Quiero que abra su Biblia, es tan amable, en 1 Corintios capítulo 4. Mire, he titulado la enseñanza esta tarde, esta noche, Buenos ejemplos. ¿Por qué buenos ejemplos? Bueno, quiero explicarle un poco esto y nos va a servir como introducción y además le va a dar fondo a la enseñanza. El ser humano, nosotros estamos, permítame decirlo de esa manera, diseñados para seguir buenos ejemplos. Todos nosotros miramos, anhelamos ver en otras personas o al menos en aquellos que nos están enseñando el modelo, la forma, el ejemplo de lo que debiéramos ser y lo que debiéramos lograr. Póngale, por ejemplo, una pequeña ilustración para que usted lo comprenda. Hasta hace unos 100 años se suponía que nuestros representantes políticos, nuestros líderes gubernamentales, fueran personas ejemplares a nivel ético, moral e intelectual. Se suponía que debiera ser de esa forma. Si uno de los representantes o políticos era acusado de corrupción, hace 100, 200 años eso era una cosa terrible. Tanto es así que en la Constitución de Colombia, escuche eso, en la Constitución antigua, la de 1886, había una ley que decía que si un senador o una persona que estaba en un cargo público era acusada de una falta moral como adulterio o algo así, debía ser destituida. Imagínense, interesante esa, ¿no? Hoy día a nadie destituyen por eso, lo destituyen por robarse la plata y eso, si lo logran coger, si se lo logran demostrar. Pero hace 200, 100 años aquí en Colombia, 100 y pico de años, una persona si era acusada de adulterio, por ejemplo, era sacada fuera. ¿Y por qué era así la ley? Porque se supone que quien está allá arriba debe ser un ejemplo. Se supone que el profesor en los colegios debe dar ejemplo, se supone. Se supone que, usted sabe el dicho, ¿no? Que el cura o el pastor lo que debe hacer en su vida es poner en práctica aquello que predica, porque si no, el cura predica pero no, y también sale el pastor predica pero no. Claro, y todo es porque estamos buscando ejemplos, porque necesitamos ejemplos. Yo le dije hace un momento que me permitiera decirlo de esta forma, parece que estamos diseñados para necesitar ejemplos. ¿Por qué? Porque si tú y yo no tenemos un modelo que seguir, si tú y yo no tenemos algo que nos muestre el camino y que sí se puede lograr, nuestras vidas quedarán finalmente sin un rumbo, sin un objetivo, sin un sentido. De alguna manera eso también nos sirve para entender por qué Cristo, nuestro Señor Jesús, se encarnó y por qué Él vivió 33 años en la tierra. ¿Por qué Él no vino de 33 años ya adulto y murió en la cruz del Calvario? Podía ser. Él pudo haber venido, bueno, ya necesitan un sacrificio, así que voy a ir cuando tenga 33 años y haya la semanita de pasión y etcétera, me crucifican y resucito y ya. Pero ¿por qué Él vivió 33 años acá? ¿Sabes por qué? Ejemplo, un modelo. Necesitamos modelos. Todos nosotros necesitamos un modelo. Tú en alguna circunstancia, en algún momento de tu vida te vas a convertir en un modelo. Alguien te está mirando, alguien está viendo lo que tú haces porque tú eres un ejemplo, eres un modelo. Así que quiero que hablemos hoy de buenos ejemplos, mirando primero el pasaje de 1 Corintios capítulo 4 y que vayamos haciendo algunas reflexiones para nosotros, para nuestra vida y para nuestro corazón, y que la palabra de Dios sea hablando a nuestros corazones, que es lo más importante. Amén. Señor, por favor, háblanos esta noche, te lo suplicamos. Que ahora mientras reflexionamos en la palabra,
tú seas abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos comprender efectivamente aquello que tú tienes para nosotros. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Úsame, Señor, en este momento. Amén y amén. Vaya conmigo, por favor, el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 4. Y voy a leer hasta el versículo 21 y esté muy atento a la lectura. Dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para molestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Estamos terminando una sección importante, quizás la más importante de la carta de Corintios. Y Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, hasta este versículo 21, ha venido hablando del problema principal que tienen los corintios. Usted ya sabe que son peleas y conflictos entre ellos. Él ha venido enseñándoles que no es correcto, que esa no es la forma, pero fíjese cómo termina Pablo. Ahora, antes de mirar dos cosas principalmente que quiero que te fijes, bueno, tres cosas que te fijes esta tarde, esta noche, quiero que pienses un poco en esto. Esto que estamos estudiando nosotros son cartas enviadas a una comunidad. No son escritos teológicos, no son, cuando digo escritos teológicos, es decir, Pablo no está hablando de las doctrinas de Dios fuera de la realidad. No, él está enseñándole a las personas la doctrina de Dios, pero a través de sus experiencias y a través de lo que están atravesando ellos, es que Pablo está tratando de enseñarles. Por eso nosotros necesitamos comprender lo que sucede. Pero también de lo que sucede, tú y yo podemos aprender algunas cosas importantes. Y Pablo termina precisamente, luego de corregir lo más importante que es para él en la iglesia de los Corintios, termina haciendo un llamado al ejemplo. No ejemplo de ellos, sino el ejemplo que él debe ser para ellos y que ellos deben seguir. Pero cómo él lo aborda, cómo él trata esto. Mira lo que dice el versículo 14. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Fíjese en primera instancia que Pablo es un maestro, es un predicador, es un evangelista, es un pastor, y él tiene todos esos títulos y todas esas funciones en la iglesia, y por eso le está corrigiendo. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Él está haciendo una corrección. Los primeros 4 capítulos de Corintios son precisamente una corrección a lo que está pasando en la iglesia. Pero lo que es llamativo de la manera en que lo hace Pablo es que él ve la relación que él tiene con los corintios no como la de un maestro con un alumno, no como la de una persona que tiene una autoridad superior sobre uno que está subyugado o que debe estar bajo autoridad, sometido. No, él lo ve como una relación de padre a hijo. Por eso dice ahí: sino para amonestaros como a hijos amados. Pablo ve entonces su relación con los corintios como una relación paterno-filial. Él los ve a ellos como sus hijos. Él los ve además como hijos amados. No es solamente un maestro, sino que en realidad él está viendo su posición como padre. Eso nos lleva entonces a algo que tenemos tú y yo que aprender. Él amonesta sin necesidad de avergonzar. Él amonesta sin necesidad de humillar. Él lo hace por amor. Mira, hasta aquí, hasta este momento en la carta, se han mencionado cosas que debieran ser ofensivas y debían traer a la vergüenza. Él les ha llamado carnales.
Él les está diciendo así en la cara: ustedes ya deberían estar en otro nivel, pero se la pasan peleando entre ustedes. No puedo tratarlos sino como a niños en Cristo. Les dice así: niños, infantiles, les está diciendo inmaduros. Les está diciendo: ustedes están preocupados por las filosofías y el conocimiento de este mundo, cuando en realidad eso es basura. Están perdiendo el tiempo. Pablo ha sido de alguna manera fuerte con ellos, les ha dicho la verdad, pero aquí él aclara: mi objetivo no es avergonzarlos, sino exhortarlos como a hijos amados. ¿Sabes que se puede corregir con ira? Hay padres que corrigen a sus hijos con ira. Hay personas que cuando tienen que hacer una exhortación no lo hacen con el debido amor que corresponde, sino con el objetivo sentido, no sé, de humillar, de lastimar, de ofender. Pero Pablo dice: no, yo a ustedes no los he amonestado de esa manera ni de esa forma, sino que los amo. Ahora, la razón principal para hacerlo de esa forma es precisamente el amor. El amor, él ve, ya mencioné esto hace un momento, su relación con ellos precisamente como una relación de paternidad, pero que se caracteriza sobre todo por el amor. ¿Cuál es la preocupación de Pablo? Finalmente, Pablo no puede permitir que los corintios estén peleando en medio entre ellos. Él no puede permitir que los corintios sigan con esta clase de conductas, porque él sabe que la afectación que va a traer a su vida espiritual acarrea un riesgo eterno. Y eso es amor. Mira, y quiero que lo pienses, y ya vamos a llegar a una primera reflexión en este punto. Muchas personas, en un entendimiento erróneo de lo que es el amor, deciden quedarse en silencio cuando ven que algo está mal. Deciden no decir nada. ¿Cómo yo me voy a meter en la vida de esa persona? Si Dios ha de decirle algo, que se lo diga a ¿quién? Pues Dios. Dicen ellos y argumentan: ¿yo cómo voy a corregirle eso? ¡Qué vergüenza! Hasta se sienten mal. Y utilizan versículos de la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara con que midáis seréis medidos. Antes de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano, mira la viga que está en el tuyo y luego arrégla. Se dicen todas esas cosas porque qué vergüenza meterse en la vida de otra persona. Pero Pablo, como ama a los corintios, él no puede permitir que ellos estén en una conducta que pueda ser un riesgo para su vida espiritual. Y la ilustración debe ser la siguiente: si tú ves que un niño, un bebé, no lo pongo en términos de tu hijo, pero piénsalo como tu hijo si quieres, que un bebé que no entiende las cosas claras del peligro, él no sabe que si mete los deditos en esas tomas de la luz de la corriente, se puede morir. Él no entiende eso. Él solamente ve ese huequito y le llama la atención. Ahora, usted ve que ese niño va para allá. Usted sabe que lo más probable es que ese niño meta el dedo donde, ahí. ¿Usted qué hace? Ay, no, yo qué me voy a meter en la vida de él. No, pues que él mire a ver qué pasa, que aprenda. No, ay, qué vergüenza. De pronto me dice que tan metido yo. No, usted no permite bajo ninguna circunstancia, y usted antes, si tiene que gritar para decirle detente, usted lo hace o no. Porque usted sabe que no puede permitir, porque lo que está en riesgo, ¿qué es? Pues su vida. Nada más ni nada menos que su vida. Pues Pablo está entendiendo esto con los corintios. Él se está dando cuenta que las divisiones al interior de la iglesia, que estar escogiendo un bando, que estar criticando a otro líder, que estar ellos en confrontaciones, va a traer unas consecuencias espirituales profundas. Mira, ¿sabes qué pasa en la iglesia cuando hay divisiones? Que hay gente que sale volando. Hay gente que dice: no, yo por acá no vuelvo. Esto, es más, entre los cristianos no deberían haber nunca peleas por una sencilla razón, porque Jesús dijo: de la manera en que ustedes se amen, el mundo creerá que ustedes son mis discípulos. Por lo tanto, entre nosotros no debieran haber conflictos de ninguna clase. Y Pablo está dándose cuenta que ellos están peleando
por razones, por diferentes motivos. Ahorita cuando entremos al capítulo 5 nos vamos a dar cuenta de algunas de las razones por las cuales también peleaban. Pero Pablo está preocupado y dice, no, no puede ser así. Por eso él no se queda callado, porque él los ama. Y él dice, como los amo, aunque les duela lo que les voy a decir, se lo tengo que decir, porque no quiero que se pierdan. Y entonces ahora tú tienes que pensar, ya no es un bebé el que va a meter sus deditos en una toma de corriente, sino es un hermano tuyo que tú ves que está haciendo algo que va a llevarlo progresivamente a la decadencia moral, espiritual y eventualmente a sacarlo de la iglesia. ¿Tú qué haces? ¿Yo qué me voy a meter en la vida? ¿Yo qué le voy a decir? No, el verdadero amor busca el bienestar de la otra persona y entonces no se va a quedar en silencio porque dice, ven, yo no te puedo permitir que sigas por ese camino. Si sigues por ese camino vas a fracasar. Es fácil para nosotros hacerlo con nuestros seres queridos, con los papás. Es muy fácil que lo hagan con sus hijos. Claro, porque ahí tienen la autoridad y todo y no quieren, pero con los que están afuera, con tu hermano. Y entonces Pablo es un ejemplo para nosotros de amor y de corrección. De amor porque yo no puedo ver que alguien esté yéndose, perdiéndose, dañando su vida y permanecer en silencio. No lo puedo permitir. Pero también es un ejemplo de cómo hacerlo en amor, no para avergonzar, con todo el cariño. Eso no quiere decir que Pablo no sea firme. Pablo es firme, Pablo es directo, Pablo apunta al corazón. Más de uno yo creo que quedó cuando leyó esa carta, uy, Pablo ¿qué está diciendo? Es como atrevido, etcétera. Pero finalmente él aclara y precisamente lo coloca en este capítulo que estamos leyendo. Dice, lo hago porque los amo. Les dice, hijos amados. Hijos amados. Así tienes que corregir, hermano. Mira, hay gente que merece y necesita ser corregida. Hazlo con amor. Es más, hay un versículo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que también nos insta a entender por qué tenemos que hacerlo con amor y en este caso sería con mansedumbre. Dice, si alguno de ustedes fuera hallado en un pecado, ustedes que son espirituales, dice, corríjanlo con espíritu de mansedumbre, teniendo presente que ustedes también pueden ser tentados. Es decir, cuando yo corrijo a alguien, debo tener cuidado porque yo mismo puedo ser tentado en eso que estoy corrigiendo. Por eso debo hacerlo con amor, no para avergonzar, no para humillar. Y Pablo está mostrando eso. Entonces fíjese en lo que vamos acá. En los primeros 4 capítulos, Pablo ha estado corrigiendo una actitud errónea en la iglesia de Corinto. Pero lo hace, uno, con firmeza. Pero lo hace además con amor. Lo hace con severidad, sí. Él es severo. Pero esa severidad y esa radicalidad que tiene Pablo surge de un amor, de amor. Mire, ¿y cuántos de nosotros, y lo dice Hebreos en el capítulo 12, también lo dice, cuántos de nosotros cuando miramos en retrospectiva todo lo que nuestros padres nos enseñaron y las cueteras que nos dieron y después de años decimos, uy, gracias a Dios mi mamá me dio esas cueteras porque si no, quién sabe yo dónde estaría? Claro. Porque entendemos, lo hicieron porque no querían vernos mal. Lo hicieron porque querían para nosotros algo mejor. Bueno, quizás usted ha tenido mala experiencia con su papá y eso le daba, era mejor dicho, con toda la ira y con toda la rabia. Eso será tema para otra enseñanza, para otro momento. Por el momento solo tengo que decirle, perdónelo por favor. Pero tenemos en Pablo un ejemplo digno. Ahora, quiero que sigamos y avancemos a la segunda cosa, pensando precisamente en las implicaciones que tiene la paternidad de Pablo. ¿Qué más implica que Pablo sea un padre para los corintios? Mira lo que dice el versículo 15, dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón
Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes y en cada iglesia. Lo siguiente y más impresionante de Pablo todavía es que él sabe que como padre, él va a colocar su vida como ejemplo y les exige: imítenme a mí. Pablo entiende que una de las mayores responsabilidades de los padres precisamente es convertirse en ejemplo. Y él comprende esa responsabilidad, no rehúye de ella, sino que además reclama su paternidad y les dice: imítenme a mí, hijitos, imítenme a mí. Ahora, el reclamo que hace Pablo es: ustedes son, les dice, hay muchos maestros y tendrán ustedes innumerable cantidad de maestros, pero solo van a tener un padre. Y ese soy yo, dice Pablo, porque yo los engendré a ustedes en Cristo. Y él está reclamando un derecho de paternidad, como cuando hoy día es como cuando usted vaya a hacer una prueba de esas de ADN y este es mi hijo y sale el resultado positivo. Bueno, y dicen esas pruebas dicen que son 99.9% ese es su hijo, nunca dicen como que 100%, eso me han dicho por ahí. Imagínense, él está diciendo: yo los engendré a ustedes en Cristo, y así era. Pablo estuvo en la provincia allá de Grecia, etcétera, predicando el evangelio, y estuvo en Corinto, no un mes, no 15 días, estuvo más de un año predicando el evangelio, y esos creyentes a los cuales ahora le está corrigiendo son fruto de su trabajo, ellos son sus hijos espirituales. Y Pablo les está diciendo: imítenme a mí porque yo soy su padre espiritual, porque yo a ustedes los engendré en Cristo. Otra forma de decirlo es: si ustedes conocen de Cristo es porque yo les prediqué el evangelio, así que imítenme a mí. En primera instancia, tú debes entender que lo que Pablo está pidiendo de ellos es que lo imiten en su actitud de no juzgar. Recuerde que los versículos anteriores, los que preceden a esto que estamos estudiando, Pablo está diciendo: yo en nada juzgo, ni en nada tengo que ser juzgado, ni por ustedes, ni por nada. Dice: tampoco juzgo a Apolos, ni tengo esas actitudes. Y él quiere en primera instancia que los corintios lo imiten en eso. Pero en realidad esto va más allá. Es la vida misma de Pablo la que él está colocando ante ellos como un ejemplo. Y por eso les envía a Timoteo. Le dice: les envía a Timoteo para que les cuente quién soy yo, para que les hable lo que yo hago en las otras iglesias. Pregúntenle. Él está colocando una prueba. Mira, ahí está Timoteo, pregúntenle. ¿Y verdad que ese Pablo sí no juzga a nadie? ¿Y verdad que ese Pablo sí es como cristiano? ¿Y verdad que ese Pablo sí se la pasa hablando solo de Cristo o es que habla de otras cosas? Él está diciendo: vaya, sírvame de testigo. Él está enviando un testigo. Ahora yo quiero que pienses en este punto es en lo siguiente. ¿Por qué Pablo no dice: miren a Cristo? Hebreos 12, en el versículo como el 3, 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice: despójense de todo el peso y el pecado que los agobia y sigan, miren a Jesús. ¿Por qué Pablo no dice: miren a Jesús? Si hay un modelo excelente para seguir, ¿cuál sería? Pues el de Jesús. No tuvo pecado. No tuvo pecado. Tú y yo sabemos que Él fue real. Tú y yo sabemos que Él vivió en esta tierra, en este mundo, durante 33 años sin pecado. Tú y yo lo creemos. Sí, sí. Pero ¿por qué Pablo no dice: bueno, miren a Jesús? Es más, Pablo podía decir: hace 30 años se murió Jesús. Nosotros hoy tenemos que decir: hace 2000 y pico de años vivió entre nosotros. Pero ¿por qué Pablo no coloca al Señor Jesús como ejemplo? Ahora, no quiere decir que Pablo rehuya a colocarlo y no lo haga, no coloque a nuestro Señor Jesús. No, Pablo en Efesios, por ejemplo, dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, que tenemos que llegar a ser como Él es el modelo. ¿Sí? El estándar, el arquetipo es Él. Allá tenemos que llegar. Pero ¿por qué aquí a los corintios le dice: imítenme a mí? Bueno, una razón, una sencilla razón. Tú y yo necesitamos ver todos los días ejemplos vivientes de lo que se está predicando.
Tú necesitas ver aquí de carne y hueso gente que ha creído lo mismo que tú crees, que te está enseñando lo mismo que tú estás creyendo, que te está conduciendo por el camino, pero que pone en práctica aquello que tú dices. Tú necesitas tener un testimonio tangible, real, de aquello en lo cual estás colocando tu fe. No porque tú no creas en Cristo, claro que creemos en Cristo, claro que hemos puesto nuestra fe en Él. Pero necesitamos, y mira, Dios en eso es totalmente coherente, Él no es irracional. Necesitamos ejemplos vivos. Y Pablo sabe que no hay mejor ejemplo que pueda darse, que no hay mejor persona que pueda servir para eso que el padre espiritual, en este caso que el líder de la iglesia. Él es un modelo, Él es un buen ejemplo. Toda su vida es la que se está colocando acá en perspectiva. Él está diciendo, imítenme a mí, mírenme, conózcanme, sepan quién soy yo. Ustedes ya han escuchado de mí estas cosas. Ahora, por favor, sigan mi ejemplo. Hace 2000 años eso no era tan sencillo. Tocaba mandar a una persona para que hablara y dijera. Tocaba vivir con él. Pablo podía irse a otra ciudad y de ahí a que se entrara en lo que Pablo hacía en otra ciudad era más difícil. Hoy día con los medios de comunicación, con toda esa forma fácil de saber lo que está pasando. Mire, pasa algo en China y nos enteramos. Está pasando por allá que un terremoto en tal lugar y ya nos enteramos, ya nos llega una notificación a nuestros celulares, estamos conectados. Ahorita, ¿quién se puede esconder? Nadie. Por eso también es que hay mucha crisis en el evangelio, por una sencilla razón, porque como nadie puede ocultar lo que es, ahora sí nos damos cuenta quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Y usted se da cuenta que ahorita hay, ¿cómo se llama esto? Hay un programa por ahí que hace mucho tiempo nunca lo he visto, pero sí me acuerdo ¿cómo se llama? El jingle, el dulce sabor del chisme. Existe. Entre los cristianos, noticias al día, cristianos al día, y tal cristiano cayó en pecado, o tal cristiano hizo esto, tal cristiano no sé qué, tal pastor hizo tal cosa. Nadie hoy puede rehuir a eso. Todo lo que tú dices, todo lo que se publica en redes, todo lo que tú haces, te lo están vigilando. Yo soy profesor en un colegio. Y todos los estudiantes que están en ese colegio tienen celular. Todos. Y ellos fácilmente pueden estar, yo puedo estar hablando y pueden estar así. Y entonces mi evangelio, lo que yo te enseño, se pone a prueba. No con mis palabras, con mi vida. Y Pablo dice, imítenme a mí. ¿Sabes? Aquí tenemos que pensar. Creo que uno de los fracasos terribles del cristianismo ha sido precisamente eso. Que aquellos que se llamaban cristianos no fueron buenos ejemplos y los que los estaban mirando vieron fue hipocresía y dijeron, yo no sigo en esto. ¿Qué me voy a meter en esto? Es increíble que una sociedad como la norteamericana, en donde las grandes universidades se fundaron fue para formar predicadores, para formar los misioneros. Estoy hablándole de Yale, de Harvard, de Princeton. Esas universidades se fundaron fue para predicar, formar a los predicadores. No era que su base y su fundamento fuera netamente cristiano, pero por lo menos había una libertad religiosa y el cristianismo pudo crecer. Es increíble que en esa nación, en la década de los 60, se haya declarado la libertad sexual. En esa nación se haya la gente levantado en contra del matrimonio. ¿Afectó a todo el mundo? Sí. También en Europa vemos un movimiento similar. Pero ¿por qué eso caló tanto y tan profundo en la sociedad norteamericana? Bueno, porque había muchos que decían que eran cristianos, que iban a la iglesia a levantar las manos, pero en su casa eran
una cosa totalmente diferente. No había ejemplos. Los hijos veían, mi papá dice que va a la iglesia a orar y que ama a Dios. La Biblia dice que debe amar a mi mamá, pero aquí en la casa la coges a golpes y tiene la secretaria de amante, pero allá en la iglesia dice que Señor te alabo. Un hijo así nunca será cristiano, porque él está viendo no un buen ejemplo, un pésimo ejemplo. Y nosotros lo que necesitamos precisamente para seguir adelante es ver a alguien que está luchando con las mismas situaciones, pero que va avanzando, que va progresando, que sigue adelante. No que se echa para atrás, no que es un hipócrita, no que es un falso. ¿Tú me logras comprender? Y Pablo está colocándose a sí mismo como ejemplo. Les está diciendo, imítenme a mí. Hermanos, estamos llamados a ser ejemplo. Cuando yo leo esto, entiendo ahora la carga tan pesada que tiene uno de ponerse de pastor. Porque ahora todo el mundo lo mira a uno. Sería muy fácil decirle, no, mire a Cristo. Mírelo a Él. No, me van a mirar a mí. Y yo tengo que estar dispuesto a decirle, sí, míreme e imíteme. Haga lo que yo hago. Viva como yo vivo. Y finalizamos y concluimos con los últimos versículos. Mira cómo Pablo cierra esta parte. Y lo que él va a decir al final dice, y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros. Pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y esa es la razón por la cual Pablo ha llegado hasta un punto tremendo de reclamar sus derechos de paternidad. ¿Por qué Pablo ha llegado a decir eso? Es como si un papá tuviera que decirle a un hijo, venga mi hijo, es que yo fui el que le hago de comer a usted todos los días, yo soy el que le cambié los pañales, venga. Sería una cosa como hasta ilógica. Pero ¿por qué toca a veces hacerlo? Porque hay rebeldía en los hijos. Naturalmente los hijos salen rebeldes, salen pecadores, ¿no? Entonces usted tiene que, vamos para allá. Un papá que crea que su hijo, ay, mi hijo nunca se va a rebelar contra mí, pues es muy iluso, porque sí, ¿no ve que es pecador? Se va a rebelar, obvio, va a pasar. Y Pablo, en esta circunstancia, él ve que aún sus hijos espirituales se le están levantando. Mira, probablemente había oposición contra Pablo en la iglesia de Corinto, por eso él tiene que escribir como escribe. Es increíble, pero tú ves en la carta a los Corintios un reclamo de Pablo de, venga, yo soy su padre espiritual, hombre, háganme caso. Es increíble, ¿no? Pero él está haciéndolo, ¿por qué? Porque esos que él formó ahora están arrogantes, están levantándose en contra de él. ¿Qué no les gustaba? Probablemente su estilo, probablemente su forma, seguramente algunos estaban en contradicción con algunas de sus enseñanzas. Vamos a ir mirando eso en detalle. Pero hay oposición y Pablo tiene que ir al punto inicial. Yo fui el que los traje a Cristo, así que obedézcanme e imítenme. Se están volviendo rebeldes, se están volviendo arrogantes, y Pablo entonces tiene que llamarlos al orden. Ahora, aquí hay algo que Pablo menciona, dice, yo voy a ir a ustedes y voy a conocer a los que hablan, si son solo palabras o si tienen poder. Si nosotros miramos un poco el contexto, ¿a qué se referirá Pablo cuando habla de poder? Bueno, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo básicamente está diciendo, el poder es el evangelio. Dice, Dios decidió salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. ¿Sí? Y dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, poder. Luego en el capítulo 2 él dice, no me propuse entre ustedes hablar sino solamente a Cristo y a este crucificado, para que su fe no se fundamente en filosofías, sino en ¿qué? Poder. Pablo entiende entonces que el poder de las personas está referido a la cruz de Cristo, al evangelio, pero ¿en qué sentido? Vidas,
que viven como redimidos, vidas que han sido transformadas por la cruz de Cristo. ¿Sabes? Mira, la charlatanería es muy fácil. Hablar es muy sencillo. Proclamar y decir a los cuatro vientos yo soy, o pelear o argumentar o filosofar, eso es muy sencillo. Yo les decía a ustedes acá, teorizar acerca de las doctrinas de la iglesia es muy sencillo, pero es muy distinto que el poder de Dios transforme tu vida y tú lleves eso a la práctica. Es muy diferente que alguien se pare aquí en el púlpito y empiece a enseñar, mira, tu matrimonio debe ser así, tu matrimonio debe ser así, tu matrimonio debe ser de esta forma, mira, lee este libro, mira no sé qué, mira la doctrina. Es muy fácil decirlo, déjeme contarle eso. Otra cosa es póngalo en práctica. Yo lo quiero ver en su matrimonio. Yo lo quiero ver. Porque cuando tú lo haces en tu matrimonio, tú ves el poder de Dios realizando lo que estás diciendo. Es muy fácil decir, Dios ama a todos los pecadores, pero distinto es que tú vayas y le hables a todos los pecadores del poder de Cristo. Es muy fácil decir, Dios cambia y nos da la victoria sobre todo pecado. Demuéstramelo en tu vida. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, es que allá hablan como que muchos. Voy a ir y voy a mirar si son solo palabrerías o si hay poder. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Así como yo pongo mi vida de ejemplo, quiero conocer la vida de ustedes. Quiero ver el poder de Dios en ustedes. Déjenme verlo. Y dice, ¿y voy a ir con ustedes con vara? ¿Voy a ir con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieren que vaya? Termina esta primera parte Pablo diciendo, pónganse pilas, arréglense por favor, porque si no, me toca ir a corregir, a ejercer disciplina, a arreglar las cosas que ustedes han dejado hacer mal. Porque el poder de Dios, dice, el evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? El reino de los cielos, perdón, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuál es el reino de los cielos, mi querido hermano? Tu vida transformada. ¿Cuál es el reino de los cielos? Vidas totalmente cambiadas. No charlatanería. No bla, 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 bla. Vidas que cada día se parecen más a Cristo. Y Pablo apunta a eso. Y él se coloca a sí mismo como ejemplo y les dice, ustedes tienen que mostrar eso. Entonces, mi hermano, esa es una exhortación para nosotros en este momento. ¿Por qué una exhortación? Porque tú tendrías que pensar, uno, ¿cómo estoy corrigiendo yo a mis hermanos? Si los corrijo, ¿lo hago con amor o no? ¿Hay en mí un deseo de que sus vidas no se pierdan o simplemente es que, por fin me cayó, entonces ahora sí le caigo encima para que aprenda? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Si no es producto de amor, aunque hagas una corrección, está mal. Y mira lo llamativo, Dios inclusive lo que nosotros hacemos mal lo utiliza para bien, pero Él está mirando tu corazón, por eso hazlo con amor. 2, comprende que nuestras vidas están puestas como ejemplo, porque hay gente que nos está mirando. Esposo, tu esposa te está mirando. Tu esposa está diciendo, venga a ver, este dice que vayamos a la iglesia y dice que el sacerdote. Vamos a verlo. ¿Qué tan sacerdote es? A ver, ¿sí ora? ¿Sí lee la Biblia? Vamos a verlo cómo controla el geniecito. Que cuando se pone bravo se le suelta la lengua. Vamos a ver cómo es. Y hay algunas esposas que dicen en la cara, y no es que es muy cristiano, y bien dicho. Porque el evangelio no es palabras, el evangelio debe ser poder en tu vida, vidas transformadas, hermano. Tus hijos te están mirando. Ay, mi papá me lleva a la iglesia, ay, que vamos a la iglesia, mi mamá me lleva a la iglesia, vamos a la iglesia. Y antes se pone bravo si yo no madrugo a la iglesia, pero ¿cómo me trata? ¿Cómo se tratan mis papás entre ellos? ¿Cómo mi papá se relaciona con otras personas? Tus hijos están mirando, papá, cómo tú miras a otras mujeres. Y ellos están pendientes. Quizás no te digan nada, ellos no te van a decir, papá, con eso que usted es casado, no le van a decir eso,
pero van a decir, mi papá es un desgraciado. Se van a quedar así con eso en la mente y en el corazón. Igual mamá. Cuando tú le eres infiel a tu esposo o lo irrespetas y lo humillas, tus hijos están diciendo, porque somos ejemplo. Y no debe ser palabras, debe ser nuestra vida completa. Y eso es lo que nos están evaluando. Por eso cuando quieras saber cómo está tu vida espiritual, y si lo estás haciendo bien, pregúntale a tu esposo y a tus hijos, a nadie más. Sé sincero y dile, dales la oportunidad. Díganme todo lo que quieran decirme. Anónimo si quieres, escríbanlo ahí. Díganlo. Porque si tu esposa no puede decir, él es cristiano, o tus hijos no pueden decir, él ama a Dios, no te engañes. No lo estás haciendo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Señor, somos ejemplos. En diferente nivel de influencia, pero somos un ejemplo. Padre, yo particularmente te pido que puedas ser un modelo, un ejemplo para la iglesia de vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Por favor, Padre, te lo suplico. Pero oro por cada uno de los que está en esta noche, que pueda entender que su vida es el ejemplo que otros están viendo, no sus palabras. Lo escuchan, pero si no ven el ejemplo en la vida, no nos van a creer. Señor, que podamos ser ese ejemplo. Por favor, ayúdanos, Padre, te lo suplicamos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Que podamos ser buenos ejemplos. Mira cómo Pablo era, que podamos ser como él, imitarlo a él. Te lo suplicamos, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.